En la mañana de este 10 de octubre, cientos de personas se concentraron en el cementerio Santa Ifigenia de Santiago de Cuba para rendir honores a dos de los principales propulsores de nuestras guerras de independencia: Carlos Manuel de Céspedes, padre de la patria, y José Martí, nuestro héroe nacional. La explanada que precede el mausoleo del apóstol, pequeña para tantas generaciones, acogió el acto político y ceremonia militar, cuya guardia de honor fue realizada por alumnos de la Escuela Militar Camilo Cienfuegos de Pinal del Río y cadetes del Interarmas General José Maceo, Orden Antonio Maceo. En el solemne acto se depositaron estas ofrendas a título de Fidel, de Raúl, del Consejo de Estado y de Ministros y del pueblo de Cuba. Ante un numeroso grupo de combatientes de la revolución, estudiantes y pueblo en general, se evocaron los hechos vinculados al alzamiento de la de Majagua y la heroica actitud de Céspedes. Al tributo de recordación le acompañaron las flores del pueblo de Cuba. El 10 de octubre de 1868 pudo haber sido un día más en el almanaque, sin embargo este hombre le cambió su historia y lo hizo trascendental para la patria. Céspedes, amante de la paz y la justicia, emancipó a los cubanos por su verdadera soberanía. Cusco Tarradel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. La Guerra de los 10 años es uno de los acontecimientos más investigados por los historiadores y entre los más conocidos por los cubanos. Sin embargo, existen hechos interesantes que no han trascendido. Cuando en octubre de 1868 Carlos Manuel de Céspedes inicia la contienda bélica, hacendados del oriente cubano como Luis Figueredo estaban preparados para la guerra. Una de mis sorpresas fue encontrarme en papeles en el Archivo Militar Español de España que Luis Figueredo tenía hombres alzados en agosto en el Miguel, cuando se estalla la guerra el 10 de octubre. Realmente ya toda esa zona está llena de pretensos insurgentes, están prácticamente en armas. Una guerra en la que Céspedes desconocía lo que pudiera suceder en el futuro inmediato. Su inquebrantable decisión de hacer la patria libre llega al extremo que el alzamiento del 10 de octubre no es un alzamiento coordinado con otras regiones, sino que Céspedes ha valorado la tremenda importancia de levantarse en armas. Luego todos estudiamos ese alzamiento y a veces no nos damos cuenta que Céspedes no sabe qué sucederá a las 2 horas del alzamiento, esa tarde del alzamiento o al día siguiente. Explica el profesor Loyola que desde el mismo 11 de octubre la corona española intentó que Céspedes depusiera las armas. El 11 de octubre el capitán español de Bayamo reúne a un grupo de cubanos para que vayan a convencer a Céspedes de que deponga las armas. Entre ellos está Perucho Figueredo. Y ese grupo se presta a ir a hablar con Céspedes para una deposición de los inicios combativos. Y entonces Perucho, como fabuloso patriota que era, dijo: señores, yo me voy con Carlos Manuel. Él es concuño de Céspedes, por eso lo trataba de esa forma. Me voy con Carlos Manuel a la Gloria o al cadalso. Y picó su caballo y salió a buscar a Céspedes. Y los demás lo siguieron. Unos días después, los independentistas fundan en Bayamo el primer gobierno de la República en armas, poder que los cubanos comparten con 2 españoles. Cuando se constituye el 20, atacan Bayamo, bueno, toman Bayamo, Urdaneta se rinde, que era el jefe militar español, y entonces se constituye un cabildo en Bayamo. En ese cabildo Céspedes designa 2 concejales españoles. Quiere decir, la guerra no es una guerra contra España, es una guerra contra el mal gobierno de España. Otro detalle poco divulgado es la decisión de Carlos Manuel de Céspedes de cambiar el nombre de su grado militar. Céspedes, una de las cuestiones básicas es que cuando comienza la guerra se autotitula general en jefe del ejército libertador o del ejército revolucionario. Pero a poco, después de Yara, cambia ese nombre por capitán general del ejército libertador. Martí dice con toda razón que Céspedes quería, estaba muy ansioso por terminar la guerra, por ganarla, y que como ese era el nombre que la gente reconocía, los esclavos, los campesinos y
mucha gente inculta que se había sumado a las tropas libertadoras como autoridad, pues usó ese nombre. Sin embargo, los camagüeyanos, que tenían unas ideas liberales, democráticas, pensaron que eso era un autoritarismo. En realidad no era un autoritarismo, era que él quería que se respetara la autoridad, y porque él buscaba la unidad del mando, cosa que tiene toda la razón, porque la guerra es la guerra. Cuando aquella mañana del 10 de octubre Céspedes iniciaba la guerra de independencia, lejos estaba de pensar que la lucha se extendería por 10 años. Una guerra que no lograría la anhelada independencia, pero que fue el inicio de nuestras luchas por la justicia social y que contribuyó a fomentar un sentimiento nacional. Wilmer Rodríguez Fernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.